Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Me da gusto saludarte. Yo creo que hoy el programa va a ser más breve porque voy a tener una boda a la 1 de la tarde. Entonces necesito ir corriendo a preparar todo lo que hace falta para la boda. ¿Okay? Claro que sí, padre. Entonces nos vamos como el dermatólogo, al grano. Me dijo el socorrito. Sí. ¿Tú sabes cuál es el santo más curativo? ¿Curativo? No, padre. Sanatorio. Eso estuvo buena, padre. Y es que hoy estamos celebrando no a Sanatorio, sino a San Atolio, que hoy fue hijo de Constantinopla, elegido, él era originario de Alejandría, Egipto, y fue constituido obispo en medio de un sínodo en el cual se discutía el monofisismo, y el nestorianismo y demás, y una bola de políticas y relajos infinitos. Bueno, así que hoy es día de sanatorio, no de sanatorio. El sanatorio es el santo más curativo y el santo más sabroso. ¿Sí sabes cuál es? El santo más sabroso. Ay, padre, ayúdeme. Sandwich. Ahora trae muchas, padre. Y el más molesto. El más molesto. Zancudo. Zancudo. Ajá. Atiné una, padre. Sansón. Okay. Sansón, no, sí. Es que Sansón que me toque en bailo. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Y ya vamos bien, a dejar de... El santoral, mi santoral decía que era Nuestra Señora de la Merced, padre, pero nos vamos a pues hombre, las preguntas. Felicidades a todas las Mercedes. Las Merceditas, muy bien, padre. La primera pregunta nos decía que se confesó y después de confesarse se acordó que tenía un pecado mortal y comenzó a comulgar. Dice que si debe de seguir comulgando o tiene que parar hasta otra confesión para volver a comulgar. Hay que ver, mucha gente considera pecados mortales cosas que no son pecado mortal. Es decir, pecado mortal se llama aquello que pone en riesgo nuestra salvación. Como sería un pecado grave que atentara contra la vida, que atentara contra el buen prestigio de alguien. El chisme es un pecado mortal, sí, porque desprestigia y calumnia. Ese es un pecado mortal. Una blasfemia, el atentar contra algo sagrado, etcétera, son pecados mortales. Pero si te peleaste con tu marido, le mentaste la madre a alguien que se cruzó en la carretera y que casi te hace estrellarte y todo, es algo natural, pero no creo que llegue, dependiendo de la forma del pleito o demás. Pero cuando uno se confiesa, no debe de llevar apuntados en un papelito ni en el celular los pecados. No se debe de hacer eso, porque rompe el secreto de confesión. Descuidadamente alguien puede olvidar la libreta con la lista de pecados y entonces ya lo está haciendo público. O alguien puede tomar el celular y darse cuenta de esa lista y no. Realmente no se trata de llevar cuenta de los pecados y el número de veces que cometieron el pecado y demás, ¿no? Es simplemente llegamos con un corazón contrito ante el confesor, estamos arrepentidos de nuestras faltas y entonces manifestamos que estamos arrepentidos. Pero a lo mejor se nos olvidó algún pecado o algo. El sacerdote dice, te absuelvo de todos tus pecados, o sea, confesados o no confesados, siempre y cuando no sea con malicia o con mala intención de no decir un pecado porque me da vergüenza o no quiero decirlo, alguna cosa así. Pero vamos, basta manifestar que hay un verdadero arrepentimiento y un propósito de enmienda al confesor para que el sacerdote sea el instrumento de Dios que perdona los pecados. Si ese pecado no lo confesó porque se le olvidó, pero estaba arrepentida, ya fue absuelto. Si lo guardó por malicia, porque no quiso decirlo, porque no se arrepiente y piensa seguir cometiéndolo, entonces es dolo y entonces no está perdonado. ¿Sí entendemos esto?
Ujú. Es decir, si alguien no confiesa que es narcotraficante porque piensa seguir haciendo narcotráfico, aunque se haya ido a confesar de otras cosas y no confesó ese pecado, no es absuelto, porque no hay un arrepentimiento. Entonces no puede comulgar. Si alguien no confiesa que está cometiendo adulterio, porque quiere seguir cometiéndolo, entonces no está absuelto. Entonces eso ya sería dolo. Confiesas otros pecados, pero no confiesas algo. Mi hermano Jairo me comentaba, por ejemplo, el caso de alguien que llegaba y que decía, tuve un mal pensamiento. A ver, ¿en qué consistió ese mal pensamiento? Pues es que aborté. Entonces eso ya no es un mal pensamiento, pero disfrazas el pecado con otro. Entonces eso es dolo. El aborto es un asesinato. El Papa Francisco nos escribió en el año de la misericordia una carta muy bonita y muy ilustrativa a todos los sacerdotes, diciendo, ustedes no son jueces para condenar o para juzgar a nadie. Deben de considerar que están lidiando con gente desnuda de su alma, que entra con mucha vergüenza al confesionario, y deben recordar que ustedes también son hermanos, no son jueces. Deben de recibirlos y cubrirlos con el manto de misericordia, con el manto de dignidad de hijos de Dios, con el manto de la iglesia que los abraza y los cubre. Es como el Padre misericordioso del Hijo pródigo, que llega con las ropas desgarradas y sucias, y Él lo cubre con su manto. Es decir, la actitud. No nos toca juzgar ni condenar, sino ser instrumentos del amor de Dios, que siempre perdona, y un corazón contrito y arrepentido, el Señor nunca lo desprecia. ¿Okay? Así que espero haber explicado la situación, y si realmente hubo arrepentimiento y por alguna situación se le olvidó, ya está absuelta y sigue confesando, a menos de que haya matado a alguien y no lo confesó, eso ya sería otra cosa. Muy bien, padre. Tenemos una segunda pregunta. Dice, yo estoy rezando el rosario de rodillas y alguien me dijo que no lo hiciera porque a Dios no le gustan los sacrificios. ¿Cómo es más efectivo? ¿Rezarlo de rodillas o sentado o parado? Esa persona, el viejo dicho mexicano que dice, come camote y que no te dé pena. Cuida tu casa y deja la ajena. ¿Sí? O sea, esa persona con qué autoridad se lo dice, olvídate. Las posiciones orantes son diferentes. Es desde la flor de loto, que es una forma de oración budista, de meditación, y que se sientan de una forma en la cual ellos se ponen a meditar. Sí, no es católico, pero es una forma de oración. Hasta, por ejemplo, el arrodillarse es una forma de oración, el postrarse en tierra es una forma de oración, el poner las manos juntas es una forma de orar, el ponerlas entrelazadas es una forma de orar, el cruzarse de brazos y orar, inclinar la cabeza. Son diferentes posiciones que nos permiten concentrarnos en la oración. Así que esta persona está modificando, el que le dijo eso, está modificando y está haciendo, tomando la palabra de Dios muy a su conveniencia, muy a su gusto. Ciertamente lo que se refiere el Señor, misericordia quiero más que sacrificios, es de que hay personas que ayunan tanto, se sacrifican y hasta se ponen piedras en los zapatos o cosas por el estilo. No, pero siguen siendo bien hijos de la fregada con los demás y bien regañones y bien tolerantes, de nada les sirve. Es decir, creo que la mejor forma es ser misericordioso, es ser educado, ser atento, ser amable con los demás. Eso es más grato ante Dios, a que te pongas cilicios y flagelos y ayunes hasta quedar hecho un esqueleto, si no te va a servir para que trates con respeto y con dignidad a los demás. Así que misericordia quiero más que sacrificios, pero siéntete libre de orar en tu cama, de pie, de rodillas, como quieras,
siempre y cuando reces, y eso es lo importante. ¿Okay? Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta. Tenemos varias preguntas ahora, sí es que nos vamos a ir rápido. Pregúntame, Esperancita, pregúntame. Sí, dice que quiere saber, esta persona, tienen a una persona que falleció y lo van a incinerar. Quiere saber si es mejor de celebrarle la misa de cuerpo presente o después de que sea incinerado. ¿Cuál es la mejor manera? De todas maneras, en el cuerpo de un difunto ya la persona no está allí. Está un cuerpo hermoso que sirvió para comunicar amor, para trabajar, para hacer un cambio. Podríamos decir que el cuerpo es el vehículo de nuestra alma, a través del cual nuestras manos pueden golpear, destruir o acariciar, apoyar, levantar, trabajar, edificar. Nuestros pies son para dar de patadas o para encaminarnos a ayudar a alguien que lo necesita. Todo nuestro cuerpo es la expresión de ese espíritu, pero todo de servir se acaba. Hace 40 kilos y varios mechones de años yo era guapo y miren nada más cómo estoy ahora. Entonces ya cuando el cuerpo ya no funciona, es tiempo de que el espíritu lo deja para encontrarse en su destino final con el Creador, a quien amó, o la condenación de haber rechazado voluntariamente la salvación. Entonces, pero ese cuerpo está allí. Pero en la misma forma como vemos cosas que pertenecieron a nuestro ser querido y los guardamos con mucho cariño, los usamos. Yo me traje el cáliz de mi hermano Sergio, y celebré la misa el otro día con su cáliz, y realmente es algo muy especial. Entonces, en la misma forma, como trato con cariño ese cáliz, o como trato con cariño la ropa de mi papá, que tengo alguna ropa que él usó y la uso con mucho cariño. Entonces, pero es la ropa, no es mi papá, es el cáliz, no es mi hermano Sergio. Entonces, ese cuerpo, ya sea conservado o incinerado, es solamente las cenizas, el recuerdo de alguien a quien queremos mucho y se le trata con todo respeto. Entonces, en cuestión de logística es lo que más convenga a la familia. Si es más práctico llevar el cuerpo presente para la celebración y luego incinerarlo, puede ser. O si no, en el caso de mi hermano Sergio, apenas falleció y lo llevamos a incinerar, y llevamos sus cenizas a las diferentes parroquias donde él estuvo trabajando. Pero mi hermano Sergio ya no está en esa urna con cenizas. Ahí están las cenizas de mi hermano Sergio, porque como fumaba, así que juntamos todas sus cenizas. No, no son las cenizas de su cuerpo, reducidas a ese empaque, esa urna de madera, y en la cual con mucho respeto la llevamos a las diferentes parroquias donde él sirvió. ¿Okay? Espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, tenemos otra pregunta, dice, en el Gloria, cuando decimos como era en el principio, ¿cómo es lo correcto? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dice, porque ha escuchado que dice que como ora o como era, ¿cómo es correctamente decir? Gloria al Padre, al Hijo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien. Como era. Vemos de que Dios es presente siempre, es el omnipresente, ayer, hoy y mañana. O sea, siempre es presente. Jesucristo en la cena con los apóstoles, cuando hace su oración, dice, Padre, glorifica tu nombre, como cuando estaba contigo en el principio, desde la creación del mundo. Y se oyó la voz que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entonces estamos hablando de un Dios que existe siempre, y estamos hablando de esa gloria de Dios que siempre está presente desde el inicio de la creación hasta antes de empezar, porque Dios es antes, existe de siempre.
existe desde el pasado, en el presente y en el futuro, y siempre existirá. O sea, Dios es, y su gloria se manifiesta siempre. Muy bien. Tenemos una más, dice Gerardo Serrano, le envía saludos y le desea que todo esté bien. Y dice que quiere saber cuál es la curia romana y el colegio cardinalicio y en qué se diferencian. Mira, la curia romana es el nombre que se le da a, también se le llama la Santa Sede, es propiamente el sistema de gobierno del Vaticano, que se divide en diferentes departamentos o dicasterios. Bromeaba con el cardenal Lozano, que lo quiero mucho, que lo conocí desde que era seminarista yo, y le tengo un aprecio muy, muy especial. Fue después cardenal de Zacatecas, y cuando fui a visitarlo, llevaba un grupo, y estaba en el dicasterio de la salud. Le dije, pues con razón lo pusieron, porque si se enferma alguien, lo sano. Pues sí. No, hay diferentes dicasterios de justicia, de la promoción de los santos, de diferentes causas de justicia, etc. Y es propiamente la curia romana, es el sistema de gobierno del Vaticano, en lo que se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial. En tanto que el colegio cardinalicio es formado por los cardenales de todo el mundo. Es un título de nobleza, es príncipes de la iglesia. Antiguamente no se necesitaba ser sacerdote para ser cardenal, era un título que daba la iglesia a quien favorecía a la iglesia con su ejército, con las construcciones o con alguna forma cediendo tierras al Vaticano o cosas por el estilo, los estados pontificios, y se le daba el título de príncipe de la iglesia. De hecho, había quienes no eran sacerdotes y eran príncipes y eran unos hijos de la fregada, como el cardenal Richelieu, que aparece en Los Tres Mosqueteros, pero es un personaje histórico. Él no era sacerdote. Recordemos, bueno, hoy en día sí, normalmente son obispos que son nombrados cardenales y tienen como función el nombrar un nuevo papa en el cónclave cuando el papa muere, o como en caso de una renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, se unen en cónclave a puerta cerrada y votan o son votados. De hecho, cuando cumplen 80 años de edad ya no pueden ser votados para ser papas, tienen que ser menores de 80 años. Pero también su función es aconsejar al Papa en algunas cuestiones. O sea, con el consejo del cardenalicio, el colegio cardinalicio, habla, discute y considera diferentes posibilidades y da una asesoría al Papa. Es decir, el Papa tiene la última palabra, es el jefe, pero el que oye consejo llega viejo. Como ven, yo ya he oído muchos consejos y ya llegué a viejo, pero no para todas, ¿ok? Bueno, entonces esa es la cuestión. La curia es propiamente el sistema de gobierno de la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano y que es a nivel mundial. Obviamente lo que se decide allí es a nivel mundial. Y el colegio cardinalicio tiene como función el votar un nuevo papa y el aconsejar al papa. Es el cabildo, como el hecho de los canónigos. Los canónigos en la catedral o en la basílica, su función es rezar la liturgia de las horas y además ser parte del colegio del consejo para el obispo del lugar. Okay, muy bien. Nos dice que una pregunta. Rafael Díaz es un predicador muy famoso. Dice, yo lo seguía mucho, pero últimamente veo que ataca al Papa y a la doctrina católica.
Dice incluso que el Papa es el anticristo. Dice, ¿lo conoce o qué opina de él? Me mandaron un video hoy y realmente me pareció sinceramente absurdo, obsoleto y como que no tiene por qué llamarse predicador católico. El Papa Francisco precisamente criticó a la estación WTN, fundada por la Madre Angélica, que dice que se atreven a criticar a la Iglesia. Dice, yo estoy abierto a las críticas y a las condenas porque soy un hombre pecador, pero no admito que se cuestione a la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica y asistida por el Espíritu Santo. Eso es blasfemo y por lo tanto esos son instrumentos de Satanás. Y eso lo dijo refiriéndose a esta estación de televisión fundada por la Madre Angélica. Dice que no hay que ser ultraconservadores y oponerse a lo que es la Iglesia. Entonces, cuando alguien cuestiona a la Iglesia, pues realmente está actuando en contra de lo que es la enseñanza y la doctrina y la garantía del Espíritu Santo en la Iglesia. Así que ciertamente esto es instrumento de Satanás, que en lugar de unificar, confunde y divide. Muy bien, otro por el mismo camino dice Adam Cotas, creo que era católico y dice el Evangelio y misa. Hace poco escuché que ya no es y él sigue predicando por su cuenta. ¿Qué sabe al respecto sobre el sacerdote Cotas? Adam Cotas es un sacerdote polaco que fue ordenado para la diócesis de Santa Rosa, me parece. Y muy simpático, muy chistoso, muy buena onda. Y es muy simpático él. Y entonces atrae a mucha gente. Sin embargo, él decidió cambiarse a la Iglesia Católica Polaca, que es una secta, o sea, es una iglesia separatista propiamente, que no es católica romana. Nadie lo corrió de la Iglesia Católica, él se fue a esa Iglesia Católica Polaca y por lo tanto ya no es parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque él se diga que es católico apostólico polaco, pero no, ya no forma parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya no es sacerdote católico. Fue ordenado sacerdote católico por la diócesis de Santa Rosa, pero ya no está en funciones de la Iglesia Católica. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, padre. La última. Creo que la gente se confundió cuando usted dijo que, dice, padre, ¿cómo que repartieron las cenizas de su hermano en cada iglesia que él sirvió? ¿Es eso posible? No. Creo que se confundieron, sí. No, llevamos las cenizas, o sea, la urna, la colocamos frente al altar, ante el cirio pascual. Terminó la misa, nos llevamos la urna con cenizas. De hecho, las cenizas se entregan selladas con unos ganchos internos para que no se abra, y en caso de que llegara a romperse, está dentro una bolsa de plástico sellada también para proteger las cenizas. Excepto cuando se va a viajar. Me contaba una amiga que llevó las cenizas de su esposo a España y tenía que llevar la urna abierta para que no dijeran, es que traigo las cenizas de mi esposo y en realidad traía marihuana, traía cocaína. Por el estilo, no. Se debe de abrir ahí ante la aduana. En el caso de ella, respetaron y no abrieron la urna. O sea, es una señora muy respetable. Pero no. De hecho, el Papa Francisco ha dado instrucciones acerca de que deben de conservarse en una urna, de que si se van a tirar al mar no se esparcen las cenizas en el mar, sino que se deposita la urna dentro se suelta al mar, que no se pueden aventar desde un avión, como fue el caso de un compañero mío de Viva la Gente, Garson Cooper, que sus cenizas se esparcieron por el aire desde un helicóptero. No, deben de conservarse intactas, no se puede repartir en relicarios, sino que se conservan en un lugar digno.
las cenizas de mi hermano Sergio van a ser, tendría derecho a estar en la catedral, en la sección de dignidades, que es reservado para los canónigos, o podría estar, más bien lo vamos a llevar a la catedral, a la Basílica de Guadalupe. La zona está más cerquita de la casa donde vivimos, la casa de la familia. Mi hermana tendría mayor facilidad de ir, yo también, ir a la catedral, que muchas veces hay manifestaciones, bloqueos y todo lo demás. Y además mi hermano Sergio estuvo sirviendo ahí en la Basílica de Guadalupe. Así que mejor ahí. Ok, pero no lo repartimos. No lo Tus repartimos. cenizas de fumadores así, hasta las echamos en la basura, pero, Ok. pero las cenizas de su cuerpo están conservadas, intactas. Muy bien. Pues con eso concluimos, padre. Son las preguntas que había. Y lo más correcto posible es, después de que estén incinerados, pues me imagino que al cementerio, ¿no? Lo más correcto. Sí, o a una cripta o a un lugar A un propio. lugar santo, ya. Exactamente. Ok, pues Como por aquel que parte... decía, hombre, quiero que si muero en México, me entierren en España. Ahora, si muero en España, quiero que me entierren en México. ¿Y por qué, hombre? ¿Por qué? Por fregar, hombre, por fregar. Es cierto, padre. No, pues es todo lo que tenemos en preguntas, padre. Bueno, qué bueno, porque tengo que irme a preparar la boda que voy a tener en un ratito. Muy bien. Quiero recordarles una cosa muy importante. El lunes estamos de fiesta. Cumplimos 200 años de la consumación de la independencia de México. Y a ver cómo le va a hacer López Obrador para que Agustín de Iturbide le pida perdón, o a ver qué onda, porque gracias a Agustín de Iturbide se consumó la independencia de México. Así que, así es, 200 años de la consumación de la independencia de México. Así que estamos de fiesta. Felicidades y que Dios les acompañe. ¿Sí? Dice Mari, creo que tenemos una pregunta al aire, ¿sí, Mari? A ver si la escucha, padre. ¿Sí A ver. escucha, padre? A ver, No escucha, lo que pasa es que está mal sentada. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hija. Vengo escuchando la radio y escuché que hizo un comentario sobre el programa que hay de WTN, algo así, de la Madre Angélica. Como que no es muy, así entendí yo, como que no es muy bueno escuchar esa radio, esa transmisión o que me aconseja. No, de hecho, WTN ha sido un excelente medio de evangelización. Ha tenido programas de muy buena calidad, pero últimamente se ha dedicado a cuestionar y criticar a la Iglesia. Y esto fue lo que criticó el Papa Francisco recientemente en el vuelo que hizo que hizo en Europa, Eslovenia, me parece. En el vuelo de regreso dijo, y se lo dijo en su cara a un reportero de WTN, acerca de que la actitud que estaban tomando en esa estación de criticar a la Iglesia no era correcta, que era un instrumento de Satanás el utilizar un medio que debería de ser de evangelización para confundir y para dividir, que eso es un instrumento de Satanás. Entonces, no ni censuró la estación, ni la clausuró, ni nada por el estilo, ni la desconoció como católica, sino que corrigió a los reporteros y a quienes están hablando mal o criticando a la Iglesia, que en lugar de unir, dividen. Pero WTN ha sido una excelente cadena de televisión donde pasan programas muy buenos, fundado por la Madre Angélica y un excelente medio de comunicación, pero está criticando los abusos que se han tenido. Espero haberme dado a entender. Muchas gracias, padre. Claro que sí, padre. Muchas gracias y muy bien entendido. Muy bueno. Ok, Claro. Esperancita, pues muchísimas gracias. Miren, nada más usted de azul y yo de color... De cremita. Menos De mal que crema. no vino Usted de le pone rosa, la ¿verdad? crema. Sí. Okay. Bueno, pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios mediante nos seguiremos viendo.
Igualmente, padre, Dios lo bendiga y que le Viva vaya muy México. bien. ¡Viva México, padre! ¡Viva México! Que Dios le bendiga, padre. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.